Tengo una ilusión. Ojalá nuestras acciones cada día sean una coherencia, sean una plegaria. Que todos tengan más trabajo y libertad. Que no duerman más chicos en la calle. Que nos amemos sin prejuicio. Y como le decía, ojalá, ¿no? Ojalá. Y justamente en este momento vamos a compartir con uno, a mí me gusta más Carlitos Chalaco de historiador que de política, ¿no? Pero bueno, hay cada uno. Un gran historiador. Y hoy vamos a hablar con Isidro y Carlos de algo súper importante, de las raíces de nuestros pueblos, nuestros primeros habitantes, ¿no? Cómo vivieron, y creo que es súper importante entender quiénes somos. Mi querido Carlitos, Isidro, muy buenas tardes. Carlos, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, Patito, muchas gracias por esta invitación, un gusto compartir con Isidro. ¿Se conocen ahora con Isidro? No, ya lo conocíamos, hablamos hombre, alguna ya se vez. olvidó. Sí. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de los Saraguros? Ay. Él estuvo dando una exposición muy buena sobre los Saraguros, incluso entraron en directo desde Saraguro. Desde Saraguro, Con ya, Abel claro, Sarango. con Abel Sarango en aquella vez. El tema de los licores y las cosas que hacen, los quesos. El tequila, los quesos que hay que... Algún rato lo vamos a topar. Pero vamos empezando. Isidro, ¿cómo vamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues nada, aquí una semana más y encima en compañía, así que mucho mejor porque la garganta se estropea menos. Y el tema es irlo conversando. La gran pregunta es, nosotros, al menos yo creía antes que una vez que Jesucito murió y bueno, en avión se vinieron los judíos, bueno, es una cosa, pero no. Carlitos, ¿cómo es el inicio de la humanidad en Chico y cómo es el inicio y desde cuándo nacen y quiénes forman esta América? Porque cada vez que hablamos de América pensamos que es de México para acá. No, América es tampoco es para arriba, sino que también es la parte de Estados Unidos. Carlitos. Sí, yo creo que cada vez se va comprobando, sobre todo con el aparecimiento de la genética, los avances que ha tenido la genética en los últimos tiempos, se va comprobando de que no hay razas puras, de que la humanidad es una gran mezcla. Creo que está comprobado también y es un hecho ya casi sin contradicción que la Eva real es negra, fue africana, y que obviamente somos una mezcla bastante interesante, como nosotros le llamamos un gran arcoíris humano, y que obviamente se hace mucho más grande con la colonización, con el aparecimiento de esta cultura europea que vendrá después, al que se le llama de mala forma descubrimiento de América, pero que llamaríamos mejor el encuentro de más mundos, un encuentro mayor de razas, porque de está colores. comprobado que en América del Norte ingresaron, digamos, los asiáticos ingresaron por el estrecho de Bering. Está comprobado también de que mucha gente de Australia vino por las corrientes marinas y que poblaron también parte de Sudamérica, y que obviamente esa mezcla tan bonita ha hecho aparecer, digamos, todos estos pueblos originarios. Yo creería que hay una gran confusión en el mundo, porque a nivel mundial nos conocen, sobre todo América, solamente por los aztecas y por los incas. En el mundo andino, concretamente aterrizando en Ecuador, siempre hablan de los incas, pero los incas duraron apenas 150 años de imperio. Pero en realidad hay toda una riqueza enorme, y en el caso concreto, digamos, de Loja, ya va concretando Loja y el sur del Ecuador, estamos hablando de una cultura protojíbara que vino desde la Amazonía peruana, una riqueza enorme que mantiene lo mismo desde ahora, así que yo creo que es eso, ¿no? Y que cuando aparece, digamos, la colonización europea, tanto portugueses como españoles e ingleses, se hace una mezcla mayor, porque no solamente vienen ibéricos, vienen también árabes, vienen judeos sefarditas, posteriormente vendrán afros, y van a enriquecer, y creo que eso es lo bonito de América del Sur, por lo menos yo puedo hablar, el tema de esta riqueza enorme, de esta variedad enorme que tenemos, y en el caso concreto de Loja, 6 corrientes etnoculturales bastante bien definidas. Somos la provincia, y en el caso de la ciudad con más plurinacionalidad de todo el Ecuador. Fíjate, así que eso hay que celebrarlo. Totalmente, la variedad. de ahí nacimos, mi querido Isidro. ¿Cómo aportar a este gran diálogo? Pues yo lo mismo que él estaba comentando, si acaso incluir fechas para ir concretando un poco más. Incluso lo que él estaba comentando, o sea, la primera Homo sapiens era africana.
probablemente sería negra, ¿no? Y desde ahí hemos ido conquistando, por así decirlo, todo el planeta. Con un desarrollo primero de África hacia África del Norte, pasando a Asia Menor, todo lo que es Asia, entraban en Europa, desplazaron a los otros homínidos que existían en aquella época. Pensá que Neandertal había conquistado ya el mundo anteriormente. No sabemos si Neandertal llegó a América. O sea, esa siempre es una pregunta grande, ¿no? Pero me parece que toda Europa sí fue o estuvo poblado por los Neandertal, ¿no? Sí, correcto, pero no se sabe mucho sobre si Neandertal llegó aquí a América. Existen investigaciones que dicen que sí, otros que dicen que Neandertal nunca llegó, y luego después existen como una serie de mitos y leyendas que aparecen aquí en América, ¿no? Una de ellos es los gigantes, que son anteriores a Homo sapiens, ¿no? Y de estos gigantes, fíjate qué curioso está el tema de el gigante de Loja. No sé si conocéis un poco sobre el tema. Le llamaban, fíjate, Sí, acá, sí. especialmente en la zona de suroriente, que Malacatos ya es un oriente chico, ¿no? Te lo comento porque mi madre vivió ahí, Carlos, se vamos un poco, le llamaban los gentiles, y se encontraba pues fémurs de 1,5 metros o algo así, Carlos, o sea, y lo que quiere decir que antes del Homo sapiens posiblemente ya habitaban aquí otro tipo de especies. No sé si puedes corregirlo ahí. Sí, hay algunas investigaciones respecto del tema, y yo creo que sobre todo lo que se ha tejido es una serie de leyendas respecto a los mascarones enormes que se encontraron. El mascarón de Yangana, hay toda la parte de Quinara, hay un barrio de Malacatos que no recuerdo, antes de llegar a Malacatos hay un barrio, parece que es Mollepamba, por Mollepamba también se halló otro mascarón, y obviamente... ¿Qué son los mascarones? Exactamente. Son como unas máscaras enormes hechas en piedra. ¿Máscaras? Sí, que se las llevaron. ¿Para máscaras la cara? de humanos. Como esas máscaras que se ponen para los bailes. Sí, para bailes, ritos. Y obviamente lo que se creía es de que efectivamente hubo una raza de gente un poco más alta. Incluso hubo un sacerdote que estuvo investigando sobre el tema, ya muerto, que él hablaba de que los gigantes incluso aparecían en la Biblia. Mira tú. Y luego después hay otro tema. Por el tema de David y Goliat podría ser, como para ubicarse un poco, podría ser, ¿no? Sí, David y Goliat, David era el pequeño y Goliat era el gigante, ¿no? Y luego después también existen una serie de leyendas que son de los Shuar, que indican que los Shuar se tenían que esconder en cuevas porque eran asesinados y comidos por los gigantes. Entonces, muchas veces pensamos que los mitos son falsedades y lo único que están queriendo es explicar qué era lo que les sucedía o cómo podían explicar cosas del antiguo, ¿no? De la antigüedad. Entonces, yo hasta que no vea un esqueleto de un gigante no podré decir que existen los gigantes. ¿Sabes que parece que hay? Se los han llevado, me parece que es por acá, por Amalusa, por ahí, inclusive hablan de un cura que se lo llevó y lo vendió. Sí, sería el mismo que sí, pero bueno, como dice Carlos también hoy con los antropólogos y la genética, se van comprobando ciertos mitos que me parecen súper importantes, porque yo sí debo saber de dónde vengo, porque si yo no sé de dónde vengo, pues no sé a dónde voy, que es la gran pregunta filosófica que nos hacemos, mi querido Carlos. Sí, yo creo que va definiendo muchas cosas, y en el caso concreto de Loja hay una variedad que sobre todo viene de estos pueblos Shuar. O sea, realmente lo que hubo es algunos fenómenos que obligaron a que la gente de la Amazonía vayan hacia la sierra. Eso da origen a los incas, eso da origen a otros pueblos, pero básicamente el habitante de Sudamérica, lo que hoy llamamos Ecuador, y concretamente de Loja sobre todo, estuvo en el oriente. O sea, nuestra lengua, la lengua palta, como le llamamos, es una lengua jíbara. Hay estudios de Gijón, Pío Jaramillo complementó esos estudios, luego vendría Taylor y otros investigadores que han hecho estudios respecto a la lengua. Entonces tú comparas la lengua palta, la lengua malacatos, también como se le llamaba, y la lengua jíbara o shuar,
y básicamente hay muchas similitudes. O sea, fíjate Hay ahí que- una riqueza muy interesante. Luego vienen los pueblos andinos que están allí, digamos, toda la gente de la sierra. Yo diría que una tercera núcleo, y por eso es que esta división que existe hasta el día de hoy entre costa, sierra y oriente, son básicamente los mismos pueblos, pero que cambian de costumbres respecto de si están en un lado o en otro. Por ejemplo, el pueblo Cañari, que es un pueblo andino, viene desde el oriente. También, y los fíjate, cañaris yo pensé luego que van... solo los lojanos oyen. No, también, Ya, también vienen ahí del pueblo Cañari, y de hecho los Cañaris también son los primeros habitantes de la costa, sobre todo de Machala. ¿Ya? Machala es un pueblo, las tolas que se construyen ahí para el agua son Cañaris, pero obviamente al vivir ya muchos años en un lugar cambian sus costumbres y adoptan una Así cultura es. distinta. Como por ejemplo, y volviendo un poco al inicio para ir entendiendo, nosotros decimos la primera Eva fue negra, entonces uno dice, qué bestia, negro. O sea, se hicieron negritos porque allá había mucho sol, o sea... Si llegan a ser blancos no sobreviven. O sea, el ambiente nos hace, y eso creo que hay que aclararlo, Isidro. Claro. No es que es negro porque es otra raza, es porque es como cuando se va a la costa, pasa mucho tiempo en el sol, se negrea, tan simple como eso, ¿no? Que tú piensas que los primeros Homo sapiens creo que son de hace 1.000.000 de años. De 1.000.000 de años hasta ahora 1.000.000 de años, hijo. han existido ciertos cambios. Ciertos no, muchísimos cambios. Existen cambios genéticos que hacen que la piel en zonas donde hay poco sol se blanquee. Ujú. Pero estamos hablando de miles Miles y de miles de años hasta que la piel Sí, se blanquee. claro, fíjate, No como ¿no? Michael Jackson, que Sí, lo hizo rápido. en 20 años cambió totalmente. Sí, Hasta ¿no? la nariz le cambió. Bueno, Claro. entonces, este salto que hubo hacia América no se produjo hace mucho tiempo, sino se produjo cuando la Tierra comenzó a congelarse. En ese momento de congelación, entre Asia y América, en la zona del norte, se produce como una especie de puente de hielo. Ya, Un puente ya, de ya, hielo. ya. Y es lo que hace que Qué Homo salvaje. sapiens pueda cruzarlo. Estamos O sea, hablando... ¿puede ser que la migración se dio por hambre? no, necesidad? yo creo que se dio porque Homo sapiens siempre es muy curioso. Ya. Y esta curiosidad le dijo, bueno, hay mucha gente en mi entorno, no hay caza para mí, tengo que buscar nuevos espacios. Y esos nuevos espacios, pues los buscaron en principio hace 50.000 años en la zona norte de Estados Unidos, la Ya, zona o sea, cerca del estrecho ya. de Bering. 50.000 años, Canadá, Norteamérica, sería... Sería Estados Unidos, porque Alaska pertenece a Estados Perfecto, Unidos ya. y Canadá. Perfecto. Pero luego después se fueron hacia América del Norte, que fue colonizado hacia el 27.000 antes de Cristo. Ya. Y llegan a América del Sur hacia el 12.000. Pero estos son estudios estudios actuales. Hasta que no se descubra, gracias al carbono 14, nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, se ha dejado en el 12.000. Pero yo intuyo que aquí llegaron antes, Ya. por las construcciones, por el desarrollo de las ciudades. Uno intuye que es anterior, pero hasta que no se hagan investigaciones con carbono 14 y descubran restos orgánicos que nos indiquen que es anterior, no podemos Claro, o decirlo. sea, hasta lo que sabemos y está la ciencia, ¿no es cierto? Exacto. Carlos, a nivel de América se dividen en distintas cosas, especialmente en lo que nombra y que no sabemos mucho, Alaska, Canadá, Estados Unidos. Ellos desarrollaron una forma de convivencia social espectacular, ¿no? Y han dejado legados importantes a nivel de espiritualidad y desarrollo. Lo que quiere decir que los indios, a los que nosotros llamamos, que son Homo sapiens, que llegaron primeros, nada más, luego les pusimos los hombres de indios, porque canta claro es que estaba tomando Cristóbal Colón y se choca por acá. Bueno, en esa coincidencia increíble que nos permite mejorar nuestra raza, les llamamos indios. Pero al principio eran aborígenes, ¿cómo poderlos llamar y cómo poderlo entender a Sí, a lo esta que pasa raza? es que esos pueblos se van adaptando a su realidad. Y obviamente esos pueblos originarios de Norteamérica, que luego van a ser prácticamente exterminados, hay muy pocos de ellos,
Yo creería que se adaptaron a las circunstancias. Es que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Quizás suene bonito el tema porque, bueno, nos vendió mucho la televisión de niños, esta forma de ponerle nombres. Pero si usted, por ejemplo, coge los Pieles Rojas o los Sioux y los compara con cualquier pueblo de acá del Ecuador, es muy similar. O sea, la creencia respecto de los astros, respecto de la espiritualidad, va a ser muy común. O si quiere, vamos a otro extremo. Si usted va hacia el lado de Australia, donde todavía hay comunidades aborígenes, va a encontrar ese mismo espíritu gregario, ese mismo espíritu, digamos, social, colectivo, que se da precisamente por el tema de la relación con la naturaleza. Eso es quizás lo que va a marcar a muchos de los pueblos de América. La diferencia, obviamente, el clima, el tiempo. O sea, no puede comparar usted el frío respecto de allá, que finalmente viven muchos de ellos con un espíritu de seguir a los animales por comida. Claro. Mientras que en cambio acá, digamos que en Sudamérica y en Centroamérica hemos tenido el tema de la abundancia. Claro. Entonces básicamente esa abundancia hace de que tengamos otro tipo de desarrollo, otro tipo de festividades inclusive, pero que finalmente terminan coincidiendo, siempre con los cambios de solsticio, siempre deidades relacionadas con la luna, relacionadas con las estrellas, pero con una particularidad. Las estrellas que se ven en el hemisferio norte no son las mismas que se ven en el hemisferio sur. Los espacios no son los mismos, de modo que siempre va a haber ritualidades y particularidades que les diferencien. Totalmente. Mira, yo veía un programa y para ponerlo, hay unas aves que toman el color rojo en la costa y veía que nacen grises, pero de tanto comer cangrejo luego van tomando una pigmentación, lo que hace ver que la naturaleza impone ciertas cosas en esto. Vamos a hacer una chica pausa. Hágale. Y volvemos enseguida porque no es que los del Consejo Nacional Electoral nos están monitoreando. Volvemos enseguida. Importante. Pues luego después le digo una cosa. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio. 106.1. Inicio de espacio publicitario. Alcalde del Cantón Loja, Jorge Bailón Abad, por la vivienda social, por el desarrollo urbanístico y la productividad. Loja para todos. 1-11-17. Alcalde, CNE 2019. Todos los días, antes del amanecer, Diario La Hora finaliza su jornada de producción y distribuye a los ecuatorianos la más completa información del Ecuador y el mundo, siempre con datos de primera mano. La Hora ofrece a sus lectores información concreta, análisis y opinión en los temas de actualidad, política, finanzas, deportes, cultura. La Hora, Diario de la Mañana, es actualmente líder absoluto en cobertura a nivel nacional y el primer diario de Loja y Zamora. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Bien, estamos ya de vuelta. ¿Ah? Sí, bueno, estaban conversando ahí, pero de largo. Bueno, tengo entendido, Carlitos, tienes que irte, ¿no? No te explica. 5 minutos. América, qué rico, ¿no? Y bueno, ahora yo voy entendiendo y dice, a ver, América, entonces no, ya no es América. Yo también soy europeo, soy africano. Tengo que irme quitando esa concepción de que vinieron de allá, ¿no? O sea, todos somos una sola familia, mi Una querido. sola. René, el de calle 13, hizo hace poco una cosa bien bonita. Se hizo un examen de genética bien completo. Y finalmente terminó viendo de qué parte nada más tenía. De todos lados, del Asia, de árabe, tenía Caribe, de todo. Y hay un documental muy interesante de calle 13 que vale la pena pues verlo. O sea, donde va encuentra parientes, en otras palabras. Exactamente. Somos una sola, pero obviamente yo creo que hay, como decía este francés, el hombre, el clima y el tiempo. Eso sí fue definiendo.
Yo creo que algo que asombró mucho a los europeos, en las crónicas se nota eso, es la abundancia que había en Sudamérica. O sea, Sudamérica es el continente hasta el día de hoy de la abundancia. Imagínese Sigue usted siendo. toparse con esas selvas magníficas, con esos ríos extraordinarios, con la vegetación, con las aves. Con 4 cosechas al año. 4 cosechas Sí, al año increíble. después de venir del hambre. Ah. La papa, el maíz. Una cosa hermosa que obviamente es el gran aporte de América hacia el mundo. Y su maldición al mismo tiempo, ¿no? Lamentablemente. Pero hay que ser Sí, sí, no, optimistas. es que hay que Sí. reconocer, oye, tenemos abundancia. Yo lo ponía y conversamos contigo bien en el ámbito político, aparte de que es importante saberlo. Nosotros tenemos la soberanía alimentaria, que a la larga tiene que cumplirse, ¿no? El maíz es de acá y la papa es de acá y evidentemente el tomate también es de acá y le quitaron el hambre al mundo. Sí. Pero ahora nos venden el maíz híbrido de otro lado Transgénico. y nosotros no podemos decir, señores, simplemente aquí se pone un arancel del 1000%, porque evidentemente tenemos que consumir lo nuestro. Y esto es político, Carlos, ¿no? Esto es político, y ni siquiera político, es comercial. Pero para poderlo defender debo entenderlo, o sea, debo saber que es mío. O sea, yo no sabía que la papa curó el hambre de Europa, que la quinina hizo de que... Salvó a muchas personas y que del paludismo. y que cambie todo el sistema político y económico del mundo, y es loja. Entonces tenemos que ir entendiendo eso, mi querido Carlos, que hay esa abundancia, que no es que salvó a Europa, sino que la compartimos con Complementamos. seres Sí, sí. humanos, ¿no? Hay un gran humanista, Tomás Moro. ¿Ya? Seguramente Isidro lo habrá leído y De creo la que en la UTPL. UTPL hay... Tomás Moro soñaba con ese nuevo mundo, ¿no? Por eso es que le llaman el nuevo mundo a América, Ya. porque se contaban cosas tan extraordinarias. Imagínese usted esas cartas que demoraban meses en llegar hasta Europa, pero contando cosas extraordinarias. Ah. Porque para ellos, por ejemplo, ver por primera vez un quetzal, por ejemplo, en todo lo que es Sudamérica, Quetzal, o ver quetzal, guacamayos, es un quetzal. ave hermosísima. Unas plumas hermosas. Sí, sí. Es O- propia de Centroamérica, ¿no? Sí, propia de Centroamérica. sí. Ver esas construcciones magníficas. Obviamente se empezaron a inventar muchas cuestiones, y sobre todo lo que les asombraba es esa población tan tranquila, que no tengan caries, el hecho de que no tenían mayores enfermedades, y eso asombró al mundo. Qué increíble, Y por eso ¿no? es que incluso eso motivó a que humanistas como Tomás Moro crean en una nueva humanidad. Yo creo que hay que volver a ese pensamiento de Tomás Moro en positivo. O sea, primero, yo creo que el avance de la genética, que nos va demostrando que no hay razas superiores, que no hay una raza sobre la otra, que todos tenemos una gran mezcla, debe llevarnos hacia eso. Primero, a sentirnos orgullosos de nuestra tierra, sí, pero a entendernos como una unidad dentro de esa gran Total, variedad del claro que mundo. no. La única forma de que América, el mundo, vayan hacia mejores tiempos es entendernos como un todo, Patito. Reconocernos, me parece perfecto. Carlitos, tienes que irte a otra Sí, entrevista. en fin. mil disculpas. No, Patito. Carlos del Alma, yo quiero decirte, está de candidato Estamos a de- concejal, Carlos, te deseo lo mejor. Muchas De gracias. verdad espero que ganes, porque serías un gran aporte en estos temas, ¿no? En ir a reeducarnos, a entender la historia. Sé que lo incluirías a Isidro, para poder, inclusive a través de las escuelas municipales, entender nuestras raíces. De verdad, Carlos, espero que así sea y que te vaya regio, que te vaya Muchas regio, mi querido gracias. hermano. Invitados nada más, Isidro, Patito, invitados hoy noche. Nosotros no traemos artistas de fuera, vamos a traer solo artistas lojanos. Una gran fiesta en la Tebaida, en la avenida Pío Jaramillo y Chile, desde las 8 de la noche. Solamente con artistas lojanos, una gran orquesta, Tropi Band, orquesta lojana, 16 músicos en escena, así que... Hoy. Hoy Sí. hoy ¿Y en el el cierre. siguiente no se trabaja o qué? No, pero No, es que pero- hoy es el cierre. Es que oye, mañana hay ley seca, ¿no? No, hoy a Mañana hay las ley 12 de la Ah, o sea noche que es ley esta noche seca. tengo que comprar todas las Todo cervezas posibles. posible. Hoy lo esperamos ahí, Isidro. Vale. En la avenida Pío Jaramillo va a ser un evento espectacular, noche de luces, porque creemos que Loja debe ir hacia el futuro, así que la invitación, Carlos, Patito. Carlos, Hoy va a ser espero, la fiesta espero. y el inicio de que Patricio Valdivia sea el nuevo alcalde de Loja. Muchas bueno, gracias, Patito. y a ti, Ñero, que de verdad, gente como tú necesitamos en el Cabildo. Carlito se despide. Y ponemos esta para despedirlo. Amables oyentes en esta mañana de su radio Intidaiti. Aliyachu kaliyachu walakyachu mereye kasekichis. Kay qusqallaqtapiqa qillatata qhawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqiyta panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykunaq sutinmi calle 13. Hinaspataj vemos taquita pomanchis. Chaytaki sutinmi Latinoamérica. Uyariykusunchis. Cancunapaq.
Y gracias, mi hermano, con Carlitos, por hacernos entender quiénes somos, ¿no? Porque nos creemos superiores. Al creernos superiores, le damos chance al bien y el mal, y creo que eso es lo que nos tiene jodidos a todos. Lo vamos entendiendo, ya llegamos, más o menos, vean lo que dice Isidro en un resumen, 1 millón más o menos de años el Homo sapiens puede haber salido, o en otras palabras, cuando el mono por necesidad, el Strapithecus o algo así creo que se Australopithecus se levantó en 2 patas porque tuvo la necesidad de comer, ¿no? Y de ahí millones de años y más o menos unos 13,000 para nosotros haber llegado a América Latina, pero después de millones y millones y millones de años para poder estar acá, lo que nos convierte en unos solos. Tengo una pregunta, no sé si tú sabías esto, pero los hombres de Neandertal que tenían poblado toda Europa, ellos tenían la tez blanca evidentemente por el asunto, pero se habla de que dentro de nuestro ADN, Isidro, tenemos el 1% también de Neandertal, o sea que no, también soy Neandertal de alguna manera, no sé si sabes algo sobre ese tema. Existen investigaciones, unos lo niegan y otros afirman de que hubo una hibridación de algunos Homo sapiens con Neandertal. Incluso se habla de que sí que a lo mejor tuvieron descendencia, pero que no, esa descendencia luego después no pudo generar más descendencia. Entonces eso es una lucha entre aquellos que afirman de que sí que hubo contacto y cruce, ¿no? Y otros que afirman que no, ¿no? Incluso estoy recordando de que también existen teorías de cómo Homo sapiens desapareció. Existen múltiples teorías, pero básicamente hay 2 grandes. Una de ellas es que hubo una serie de enfermedades que solamente afectaron a Neandertal y que por eso Neandertal desapareció. Y otra de ellas es la mala adaptación que tuvieron los Neandertal al entorno. Entonces Neandertal fue perdiendo espacio. Luego después hay otra teoría, es que dice que lucharon contra Homo sapiens. Homo sapiens finalmente acabó con Neandertal. Entonces, como no existen libros de historia de aquella época, no podemos saber exactamente qué es lo que ocurrió. Hasta que no aparece la escritura, no se puede saber la historia realmente, ¿no? Lo anterior es, pues, antropología, arqueología, pero historia, lo que se dice historia, no. Pero bueno, ahora con el tema ADN, hay una investigación. Como tú dijiste, por ahora es eso. Cualquier momento puede cambiar, ¿no? Claro. Porque se sigue investigando, ¿ah? La ciencia se va desarrollando a través de hipótesis que se validan o no se validan, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, existe una cosa que se llaman paradigmas. Ya. En un momento dado, un paradigma como una especie de una reunión de científicos que deciden qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Pero esos paradigmas pueden ir desapareciendo por otros paradigmas que lo suplantan, lo eliminan, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, antiguamente existía el paradigma de que la Tierra era el centro del universo. Claro que sí. Y a través de una serie de investigadores, por ejemplo, Galileo Galilei, se fue dando cuenta de que la Tierra no es el centro, sino que es el Sol. Oye, y a Galileo Galilei lo chasparon lo quemaron, ¿no? No, hombre, no. Galileo Galilei lo que pasó fue que él hizo sus teorías y el Papa le dijo que si no se retractaba, que se lo cargaba. Se salvó. Se salvó de la quema. Aunque hubo otra serie de investigadores de aquella época, por ejemplo, estoy pensando en Miguel Servet. Que Miguel Servet lo único que dijo es que la sangre circula por el cuerpo y que el corazón es el que impulsa a la sangre por todas partes. Por decir eso, en el siglo XV-XVI, pues acabó quemado vivo. Oye, fuimos descubriendo de a poco, ¿no?, cómo funciona el cuerpo. Es hora de hablar de fuimos, somos nosotros. Dicen que la distancia más larga es entre el yo al nosotros. Mi querido y estimado Isidro, ¿no? Tarea súper dura. ¿Cómo? Tarea dura para nosotros los seres humanos, llegar del yo al nosotros y entender que venimos de allá. Si todavía seguimos pensando quiénes somos, a dónde vamos
¿Y qué hacemos aquí? O sea, son preguntas que yo creo que la ciencia todavía no puede responder, y lo que sí responde es la filosofía. Pero la filosofía se basa en paradigmas, como ya te he dicho, y estos paradigmas pueden ir cambiando a lo largo de la historia. O sea, todos los días puede haber un cambio, todos los días. Todos los días, todos los años existen cambios, y esos cambios van a hacer hacia un desarrollo de la ciencia. Por eso escribimos artículos constantemente, unos se validan, otros no se validan, y es así como vamos desarrollando la ciencia, ¿no? Sobre todo aquí en Ecuador y aquí en Loja, pues por ejemplo desde la Universidad Nacional de Loja y desde la Universidad Técnica Particular de Loja creamos ciencia, y esa ciencia se valida con una serie de investigaciones que nosotros hacemos, y que algunos artículos se citan indicando de que se han leído y que se comparte lo que nosotros decimos en esos artículos, y por eso tanto la Universidad Nacional como la UTPL van subiendo en una serie de rankings internacionales, diciendo que nuestras universidades sí que crean ciencia, y sí que, por ejemplo, la UTPL está entre las 100 primeras universidades de América, o sea, bueno, eliminando las de Estados Unidos, porque si no apareceríamos, pero universidades latinoamericanas estamos entre las 100 primeras. Y son las que están saliendo. Una vez que llegamos acá, empezamos entonces a bajar desde... Nos quedamos desde en el Alaska. 12.000 antes de Cristo. Ya, vamos ahí, vamos continuando. Porque si no, hoy no terminamos. Y te repregunto un poco para que nos vaya quedando quienes Venga, somos voy desde desarrollando adelante, un poco más el tema. Los primeros vestigios en Ecuador los tenemos en el Inga, que está cerca de Quito, en Las Vegas, que eso está en la zona de Santa Elena, Yonachi, que está cerca de Napo, Chopsi, que está en la Cueva Negra, o Cubilán. Esos son los primeros vestigios que existen aquí en Ecuador, ¿no? Y estos grupos, ¿de qué se basaban? Pues se basaban básicamente de la caza, la pesca y la recolección. En esos momentos todavía no existía la agricultura. Por ejemplo, hay un tema muy interesante que es la zona de Las Vegas, en la provincia de Santa Elena. Tenemos un curioso enterramiento, porque fíjate, ya en el 12.000 antes de Cristo se enterraban a los muertos. Bueno, pues se llaman los amantes de Sumpa. No sé si te suena. No, para nada. Los amantes de Sumpa, no. Pues fíjate, bueno, en España tenemos a los amantes de Teruel, ¿no? Que están unidos de la mano, es un enterramiento. Hay una historia, porque esto es de la Edad Media, del siglo XII. Bien, pero estos son entre el 9000 y el 4600 antes de Cristo, y es una pareja de un hombre y una mujer que están abrazados y cubiertos delicadamente por piedras grandes para que nadie los toque. Fíjate qué curioso. O sea, ya había, digamos, su cementerio, su rito y todo. Exacto, ya existía como un cierto amor hacia los muertos, ¿no? Estos pequeños grupos están conformados por no más de 80 personas. Entonces, a partir de este año, que ya nos hemos quedado en el 4500 antes de Cristo, vamos a pasar a las primeras culturas. Y fue gracias a un descubrimiento, que es el descubrimiento de la agricultura, sobre todo de el maíz. En Ecuador, sobre todo en la península de Santa Elena, se va a desarrollar los primeros cultivos de maíz en el territorio, en Ecuador. Y esto se va a acompañar y ese es un descubrimiento, ¿no? Eso es un descubrimiento, pues yo supongo yo que se le caería a uno semillas de maíz, y al año siguiente crecían. Y dice, ostras, pues entonces en vez de ir moviéndonos por todo el territorio, nos podemos quedar asentados en un sitio y podemos cultivar y podemos desarrollar nuestra cultura. Totalmente. Permíteme hacer una pausa y volvemos, porque esta pepita amarilla, llamado el oro amarillo, cambió totalmente también la forma de comer del mundo entero. Cuando se va o Hollywood promociona todas sus campañas y están comiendo canguil, pues palomita de maíz. Compadre, de acá salieron ya hace mucho tiempo. Vuelvo tras la pausita comercial. Radio Planeta.
Bueno, me confundí yo con la hora, la verdad. Todavía estoy medio chúcaro, acá con el tema de los equipos, pero ya mismo, en unos 20 Te tienes años, que ir adaptando. en unos 20 años ya aprendo, hermano, a manejar este tema. Es que me asusta aquí la Cari. Bueno, llega el maíz, ¿no? Sí. De tal forma, ¿no? Se les cayó, volvió a crecer y comenzaron a decir, bueno, por aquí va la cosa. ¿Cómo lo descubren y cómo esto se convierte en un alimento mundial, mi querido estimado Isidro? Totalmente, todo el mundo come maíz en diferentes variedades y sobre todo aquí en Latinoamérica la harina no es la harina de trigo, sino es harina de maíz. Las tortitas, todo eso está hecho gracias a la harina de maíz, por lo tanto es fundamental. Ya, oye, ahí te hago una pregunta. Entonces estos manes de aquel tiempo ya sabían o tenían diferentes conocimientos, porque cómo fueron, eso es ciencia, ir descubriendo el maíz, después cómo hacer los tamales, después cómo hacer, bueno, etcétera. Ellos, o sea, ya tenían un sentido común. ¿Cómo lo calificas? Porque realmente ellos descubren todo, ya después nosotros le ponemos el cañil en una funda, pero ellos a la larga fueron haciendo ciencia y descubriendo todas estas cosas. A base del ensayo y del error fueron aprendiendo cómo funcionaban las cosas, ¿no? Luego después otro descubrimiento que aparece, y fíjate que aparece a lo largo de todo el mundo, pero aquí aparece de manera independiente, ¿no? Es el descubrimiento de la cerámica. A través de la cerámica ellos podían cocinar. A través de la cerámica ellos podían guardar el alimento sobrante. Y fue un descubrimiento también fundamental para su desarrollo como sociedad. Fíjate qué curioso. Estamos hablando del 4500 antes de Cristo, ¿no? Sobre ese momento, sobre todo en Egipto, ya, bueno, y en otros territorios, en Asia Menor, ya tenían el conocimiento de la rueda. Pero aquí todavía no había ningún... Es que hasta que llegaron los españoles no existía la rueda, no existían los carros. ¿Por qué? Pues porque yo pienso que era porque no tenían animales de tracción grandes. ¿Vale? Como la vaca, el caballo que luego... Exacto, bueno, tenían los bisontes, pero ninguno cogió un bisonte para domesticarlo. Lo que sí estaban domesticados, fíjate qué curioso, existían perros. Acá perros. O sea, es que deben haberlos traído, me imagino, ¿no? Yo creo que pasaron por el estrecho de Bering al igual que el hombre. O sea, ya existían perros. O sea, unos se los comían y otros no, pero bueno, igual que los lojanos. No, pues claro, acá la fritada de perro es excelente. Pues claro. No, pues a la hora del hambre, compadre, y ojalá no pase, pero hambre es hambre. ¿no? Hambre es hambre. Hambre es hambre, ¿no? Entonces, luego después, a partir del maíz, empiezan a cultivar otro tubérculo importante. ¿Sabes cuál es? No, a ver, mi hermano. La yuca. Hijo de madre, la yuquita, ¿no? Eso dicen que demuestra que venimos de la jibaría, ¿no? El tema de la yuca, sí, ¿no? Dicen que es un tubérculo amazónico, por lo tanto, tuvieron que tener contactos desde la costa, la sierra y la Amazonía. Y esto es medio comprobable porque había caminos que los conectaban, ¿no? No sé si había caminos, pero se comprueba gracias a una cosa que es súper curiosa. Y es el espondilus. ¿Sabes lo que es el espondilus? ¿Cómo no? La moneda es una concha, en definitiva, que servía como sistema de moneda. Esa sí me la sabía. Correcto. Es una concha muy particular que existe en esta zona del Pacífico y que tenía un sentido ritual. Ritual por dos maneras. Aquellas personas que eran enterradas con muchos espondilus eran personas ricas, importantes dentro de... Porque la moneda de aquella época era el espondilus. Se podía cambiar por sal, se podía cambiar por yuca, se podía cambiar por maíz. O sea, era un elemento importante. Y aparte tenía otro sentido más. Gracias a los espondilus, los chamanes podían saber si venían grandes problemas para su pueblo. Estos grandes problemas, ¿cuál era? Si se veía el espóndilo que estaba muy abajo,
sabían que se estaba acercando un cataclismo. Estos tipos de cataclismo era el fenómeno del niño, por ejemplo. O sea, ya la cachaban ellos, ¿no? O sea, claro, pero solamente lo sabían quienes lo sabían, que eran los sacerdotes. Los chamanes. Los chamanes. Tiempo, ¿no? Ellos sabían interpretar la naturaleza y se lo decían al pueblo, pero no le decían por qué lo sabían. O sea, ahora, no es que eran brujos ni conectados con el diablo, sino que eran un grupo de personas que sabían y entendían los comportamientos naturales, ¿no? Claro, o sea, literal. Todo. Como ahora lo hacen los aparatos electrónicos para poder medir el aire. Ellos lo hacían, sacaban el dedo y decían, mira, mi abuelo todavía decía, va a llover, no va a llover, porque volaban los pájaros, era del campo. O sea, fue una tradición oral que en España pasó. Se dice, por ejemplo, que cuando los grajos, que es un tipo de ave, una especie de cuervo, vuelan bajo, ¿ya? Hace un frío del carajo. Mira todo. Entonces, era un dicho que indicaba que si los animales volaban muy a ras del suelo, era que iba a hacer mucho frío. Pues esto es lo mismo. Cuando veían que los espóndilus estaban muy metidos dentro del agua, indicaba que iba a haber desgracias para el pueblo. Oye, bueno, y el tema de la volada de aves, la migración de aves de un lado a otro, también a ellos observaban que podía, la luna, ¿no? El tema ya de siembra, de cosecha, de apareamiento, todos los relacionaban con este tipo de fenómenos ya cósmicos y de toda la naturaleza, ¿no? Tú piensas que, por ejemplo, en Europa, un agricultor sabía exactamente cuándo tenía que cultivar, porque existían, dentro de la naturaleza, existían cambios muy claros, ¿no? Por ejemplo, el sol, cuando vienes del invierno, empieza a aumentar las horas de luz y tú sabes que en un determinado momento tienes que empezar a cultivar. El problema de aquí, de Ecuador, es que siempre es lo mismo. Siempre son las mismas horas de luz. O sea, hay una pequeña diferencia. Imagínate si tú vivías en la línea ecuatorial, existían las mismas horas de luz que las mismas horas de noche, siempre. ¿Cómo podías adivinar que tenías que empezar a cultivar? Pues para eso estaban los chamanes, que veían los cambios de sol, los cambios de la luna, los cambios de los astros, y sabían exactamente cuándo se tenía que cultivar o cuándo se tenía que cazar. Entonces, hasta para parearse no tenían que... No es como acá cuando querramos, no, allá es o sea, no, era un rito. Es que es muy complicado. Yo, por ejemplo, para mí, que soy español, saber si estamos en primavera, verano, otoño, invierno es imposible para mí, porque siempre sabes que es el mismo periodo. Incluso yo no hace falta que mire el reloj para saber qué hora es. ¿Por qué? Porque dependiendo de en qué posición está el sol, sé que a las 6:20 se hace de noche. Y va a haber un cambio de 7-8 minutos a lo largo de todo el año. En España el cambio es de 4, 5 y 6 horas de diferencia. Allá anochece 9-10 de la noche a veces, ¿no? En verano, hasta las 10:30 de la noche, tú puedes ver el sol. O sea, imagínate, 10:30 de la noche y se hace de día a las 5 de la mañana. Pero luego después en invierno se te hace de noche a las 5:30, 6 de la tarde y no se hace de día hasta las 8, las 9 de la mañana. Y son espectáculos naturales. Ahora sí déjame ir a una pausita porque ahora sí la caché. Ahora sí, aplasto aquí, Karen, ¿no? Aplasto, rueda, tape. Inicio de espacio publicitario. Desde el Consejo Municipal trabajaremos para que el transporte público, moderno e inclusivo, llegue a todos los barrios y parroquias de nuestro cantón. Loja no se detiene. Sigamos caminando juntos. Patricia Villasí. Para concejales urbanos, vota todo ARE, lista 71. Concejales, CNE 2019. Muerle esa música, mi querido y estimado Bon Jovi, It's My Life, ¿no? Es mi vida. Y es nuestra vida la que está ahorita nuestro querido Isidro, como dice, 13,000 años empezamos con el tema del maíz, la cerámica,
la yuca que es tan rica y que nos convierte en a lo mejor muy vecinos de la Amazonía, etcétera. Y luego también, pues, ya lo que nos explicaba los chamanes, o digamos los grandes profesores, o digamos la universidad, la cátedra, ya los que estaban ahí, que se dedicaban a la ciencia, a la investigación. Estamos viendo que ya tenían rituales también de post-mortem, el cariño, las emociones, ya seguramente estaban desarrolladas para ese tiempo en el hombre. Pero ¿qué contar más de esta lindísima historia, mi querido Isidro? Pues, bueno, estábamos ya en el 4500 antes de Cristo y ellos todavía siguen utilizando la piedra. Ya. ¿Eso qué quiere decir? No utilizan todavía metales y las lanzas, las flechas, las hachas, todo está hecho con piedra, ¿vale? Y luego después el tipo de construcción, esto me resultó muy interesante cuando lo leí. Las construcciones de vivienda están hechas de bajareque, ¿no sabes? Ya, Sí, sí, ¿sabes qué? bareque, sí, cómo no. Y eso, oye, si no hasta... Pero si eso todavía se construye a Sí, día de hoy. sí. Y es antisísmico, es perfecto, Claro. de alguna manera, ¿no? Qué increíble, ¿no? Pues fíjate, lo mismo que siguen construyendo en la zona de costa se construía hace 4500 años, ¿no? Fíjate, la misma tipo de construcción hecho con este tipo de caña más el barro. Carrizo amarrado más barro, claro, Exacto. sí, sí. Y era la forma en que ellos vivían, ¿no? Oye, y está volviendo ahora ese tipo de construcción, te cuento, porque... Ah, sí. Sí, es porque Bueno, es... todavía sigue construyendo. Y sobre todo por el tema antisísmico, etcétera, el tema de también el asunto natural que hoy está tan en boga, pues se sigue construyendo. Y a nivel de cantón y parroquia, especialmente en las zonas que están en montaña, así lo hacen. Y lo hacen a través de mingas, que ayudan a hacerla una casa al otro, que me parece espectacular. O sea, se mantiene la tradición desde hace 4500 años, mi querido estimado. Qué curioso. Qué increíble, ¿no? Y bueno, existen otras culturas al interior, ¿no? Porque siempre la cultura que más se desarrollaba era la cultura de costa, ¿no? Pero en el interior aparece la cultura chorrera, Coto Callao, Alausí, ¿no? Un pueblo. Sí, pues aquí Morlaco, ¿no? Fíjate. No, existía más una allá. cultura que era Alausí. Claro, un poquito más allá de Azogues, Alausí inclusive es un punto muy conocido, que empieza como ya una cuesta fuerte hacia la capital de la República, Alausí. Es más, ahí paraba la cooperativa Loja para comer a medianoche. ¿Qué a mí me que se- suena el nombre de Alausí, de algún pueblo o algún sitio? Sí, si sales de Azogues, normalmente ahí es un sitio frío, es un pueblito, sí. Yo intuyo que ellos no se llamarían a sí mismos de Alausí. Supongo yo que es por el nombre que tiene actualmente. Se han encontrado los restos arqueológicos y por eso le han llamado cultura de Alausí, ¿no? Luego después tenemos Cerro Narío, el Valle de Upano, Pastaza. Mira. Fíjate, Pastaza, a mí me suena que está aquí al lado. Y luego después también muy curioso, en la Cueva de los Tallos, la tan famosa Cueva de los Tallos, donde dicen que existen la cultura intraterrestre y los extraterrestres, donde se junta ahí los fantasmas y tal, encontraron restos arqueológicos de esta época. Fíjate. La cueva de los Tallos, que está aquí tan cerquita y que preferimos irnos a Miami, hermanos. ¿Sí? Está en la zona de Morona, Santiago, Sí, ¿puede ser? se va por aquí, mira, por Zamora, se llega a Zumbi. Estamos a 1 hora y cuarto, se llega a Zumbi y de ahí es el río Nangaritza. Entonces, a través del Alto Nangaritza, tengo entendido, se va. Eso es lo que tengo entendido. O sea, que no hay Entonces, carretera para llegar a la ya Cueva se ha hecho un tramo y de eso justamente estaban los ecologistas y todo, porque mira, dicen que es una zona privilegiada en el mundo entero, ¿no? Se abrió una carretera, pero parece que la pararon y bueno, dicen que es una maravilla, ¿no? Ya te digo, o sea, a veces uno se va a la playa, ¿sabes? Que no está mal, ¿no? A México y subes en el Facebook y estuve en Miami, en Cancún, y todo el mundo quiere venir a la Cueva de los Tallos. Qué cosa más rara la vida, chico, de Tres Patines, ¿no? Yo tengo entendido que la Cueva de los Tallos es complicado llegar. Tienes que estar 3 días en canoa. Sí. Y luego después también los shuar que están allí, pues están un poco molestos por los turistas. Bueno, antes que los turistas, los investigadores, los exploradores Mira.
que les han quitado lo poco o mucho que había, se los han quitado, se los han llevado en caja. Entonces los Shuar lo que quieren es que haya un control. Entonces todo aquel que entra en la zona, pues estar controlado. Sí. Y además de eso me parece que es una reserva ya un patrimonio mundial, o sea, es algo al que hay como cuidarlo, ¿no? Tenemos que cuidar lo que tenemos, entonces no explotarlo al 100% porque si no te cargas toda la naturaleza, pero sí dejar que existan turistas especializados y que dejen plata, bastante plata, no que sea un turismo de estos de masivo, sino un turismo suave, bonito, muy cómo no, especializado, que deje dinero en la zona para desarrollarlo y para que la Cueva de los Tallos pueda ser visitada con controles de calidad, ¿no? Por supuesto. Mira, me comentaba a mí el mismísimo prefecto de Zamora, Salvador Quispe, sí, de que en esa zona hay árboles que entre 15 personas no se podrían abrazarlo, o sea, se debe tener más o menos, ¿qué será? Un árbol de esos podría 1000 tener años, unos 2000 años, 3000 años pueden tener. Dicen que podría tener hasta millones de años, o sea que millones de años. podría ser. Lo dudo. Un árbol de esa naturaleza que unos 5000, 6000 años, ¿no? Pero no creo que tenga más. Y nosotros con una sierra en 5 minutos. Ya. ¿No? Esas son otras cosas que hablar. Sigamos, mi querido. Y fíjate, llegamos ya a la primera cultura, por así decirlo, que se conoce aquí en Ecuador, ¿no? Y es la cultura Valdivia. Ya. Esa cultura que aprendimos en las escuelas. Bueno, yo no, pero sí, tú sí, claro. La cultura Valdivia repite y repite. Y son medios achinados, ¿no? Y esta cultura Valdivia ya nos acercamos al 3500 antes de Cristo, ¿vale? O sea, hemos pasado del 4500 al 3500. ¿Por qué se produce la cultura Valdivia? Pues básicamente porque hay un excedente del grano. Y esto hace que una parte de la población ya no tenga por qué trabajar en el campo. Y estos son los jefes, son los guerreros y son los sacerdotes. Estos se van a dedicar a tener una vida más acomodada. Y también se va a producir también un tipo de cerámica específica, que eso es lo que hace diferente a la cultura valdivia de otro tipo de culturas, ¿no? Utilizan las famosas conchas Spondylus y se dedican a comercializarlas por toda esta zona. Incluso se han encontrado conchas Spondylus en la zona de sierra, pero es que fíjate qué curioso, se han encontrado conchas Spondylus en la Amazonía. Claro, aquí en Palanda, por supuesto, sí. Por lo tanto, los arqueólogos saben que existía un comercio ya en el 3500 a.C. en toda esta zona. Y va a existir otra cosa muy curiosa, que son un tipo de cerámica que son una serie de muñequitas, por así decirlo, de mujeres. A ellas se les llama las Venus. Pero fíjate qué curioso que estas Venus existían sobre la misma época o anterior en Europa. Sí, entonces son como una especie de amuletos para, sobre todo, la fertilidad, que las mujeres tengan hijos y que no mueran en el embarazo. Y se va pasando el tiempo y hacia el 1000 antes de Cristo estos excedentes agrícolas van a hacer que la sociedad valdivia se vaya creando una serie como de capas, estratificación social, en donde ya los jefes solamente van a tratarse entre ellos, los guerreros comienzan un poco como las sociedades ya como las nuestras ahora, las jerarquías y eso, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso, cuando hay un excedente de grano, un excedente, se va a producir la diferenciación social. Y eso es importante que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo entienda. Bueno, es que cuando hay excedentes es cuando aparecen los pobres, las diferencias sociales, los pobres y los ricos, ¿vale? Y esto va a ser fundamental para el desarrollo de otras culturas posteriores, ¿no? Perfecto.
Mi querido Isidro, creo que Ya llegamos. nos hemos quedado sin tiempo. Tenemos que seguir a la próxima. Son las 2 de la tarde, Isidro. ¿Qué tal? Pero dale un poquito, ahí tenemos un par de minutos. Bueno, pues eso, que hay un aumento de un desarrollo comercial entre la zona de costa, la zona de sierra y la zona de Amazonía, y que las conchas Spondylus son lo que van a hacer que tú puedas cambiarlo por sal, lo puedes cambiar también por otra planta. Fíjate qué curioso, la ayahuasca. La ayahuasca, la planta sagrada para estos tipos, ¿no? Pues fíjate, ya existía el consumo de ayahuasca en esta época, y no solamente consumían en la zona de la Amazonía, sino se consumía también en la zona de sierra y se consumía también en la zona de costa. O sea, existía un comercio de la ayahuasca para que todos los chamanes de todo el territorio de lo que será en un futuro Ecuador pudieran tener el contacto con los dioses, dioses, con sus dioses, ¿no? Y crear una cosmogonía diferente a la de otros territorios. Luego después, con el paso del tiempo, ya estamos hacia el 1000 antes de Cristo, van a aparecer los primeros señoríos. Estos primeros señoríos, gracias a la jerarquización que da el aumento descendente de granos, de comida, grano, claro, va a hacer que aparezcan los primeros caciques. Importante, porque estos primeros caciques se van a desarrollar por todo el territorio, y bueno, es interminable la lista de caciques, de territorios con caciques a lo largo de todo este desarrollo. Lo que van a aparecer, la cultura tolita, la cultura atacames, jama oaque, bahía, guangala y quevedo en la zona de costa. En la zona de sierra van a estar los tucahuán, los piartal y los guanos. Y la zona de la Amazonía va a aparecer los cacicazgos de Napo y Consanga. Y los intercambios, ya te he dicho, sal, ayahuasca, Spondylus y los cultivos. Esto es lo que me resulta interesante. Yo hay, por ejemplo, el cultivo de maíz, si lo conozco, el de papa, si lo conozco, frijol, si lo conozco, el tóptex, ¿eso qué es? No, la verdad ahorita lo veo, habrá que ver. O el taxo, me suena El taxo sí, el taxo es una fruta, sí. Eso es más común, digámoslo así. ¿Y los capulíes? Capulí también, sí. Es más en carnaval, es una época capulí. Fíjate que se da mucho en la zona de Santiago, en esta zona de acá vía Cuenca, San Lucas. Es una frutita chiquita, como la cereza, que tiene una pepita dentro y casi el mismo color, es riquísima. En la temporada de carnaval sale mucho eso en estos sectores, así de sierra, de páramo. En Cuenca también, mira tú, ¿no? Sí, cultivo de maní. Maní, bueno. Cultivo de ají, cultivo de coca. De coca. Bueno, claro, los chasquis y todo, ¿no? O sea, aquí se cultivaba la coca para masticarla y consumirla con estos Spondylus machacados para trabajar, para tener fuerza. Guayaba, bueno, guayaba también. La guayaba, sí. Y por último, la guava. La guava, no sé si la has visto, es como un machete, lo abres y tiene dentro, pero una forma como de terciopelo blanco que envuelve una pepa negra. Y es muy rica la guava. Sí, pues fíjate, ya nos estamos acercando al 1000 antes de Cristo. Y yo solamente me queda una página y 2 líneas. Caramba. Entonces, continuamos el otro jueves con 1000 antes de Cristo. 1000 antes de Cristo. Perfecto. En el 1000 con los caranquis y los cañaris. Perfecto, mi querido Isidro. Qué buena conversa que hemos pegado hoy día. O sea, no hemos hablado de política. Ha estado bonito, muy relajado. Sobre todo esto que, como yo lo decía, nos ayuda a conocer lo que somos y algún momento recuperar nuestra identidad y a lo mejor elegir bien a nuestros caciques o gobernantes. Muy bien, pues nada, nos vemos la semana que viene por esta hora. Por supuesto que sí, me despido hasta el día de mañana. Nosotros, ¿no? La sexóloga Joana Cueva, y también en la segunda parte estaremos hablando de música y composición lojana. Nos vemos.